Bien, vamos a Mateo, capítulo 9, versículo 32. Del 32 al 34. Dice así: Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado, y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Amén. Amén a la palabra de Dios, no a lo que decían los fariseos, obviamente. Bien, hemos llegado a el último de esta sección de milagros, ¿no? Han notado que venía una sección de donde el Señor venía haciendo distintos milagros. Es el último de esta sección y a partir de aquí en adelante vamos a volver a ver que el Señor retoma las enseñanzas, ¿no? Más parecidas a lo que vimos en el Sermón del Monte, ¿no? Y de hecho a partir de aquí los milagros empiezan a ser mucho menos frecuentes que ahora. Es como que esto fue como para causar un impacto, ¿no? Para que la gente viera el poder de Dios, pero a partir de acá empieza a ser más que nada enseñanza. Este es el último milagro que vamos a ver acá, después creo que recién en el capítulo 12, luego recién en el 14, va a ser más separado. Después de esto, el Señor empieza a enfocar el ministerio en la enseñanza, a través de las parábolas y a través de diversas situaciones que van viviendo con los apóstoles, ¿no? Y de lo cual, ya sabiendo esto, ya podemos sacar nuestra primera enseñanza de esta enseñanza del día de hoy, ¿no? Porque es muy importante que un hijo de Dios no enfoque su vida en experiencias milagrosas, en experiencias místicas, ¿sí? Porque obviamente hay un peligro latente ahí, ¿no? Todos conocemos a gente que ha llegado a esta congregación o a cualquier otra. Yo vengo de otra congregación y también lo vi muchas veces, tristemente, de ver gente llegar con necesidad a la iglesia y a lo mejor necesidad de salud, y en cuanto el Señor hace la obra, hace un milagro, nunca más se supo nada de el hermanito o la hermanita. O familias que vienen en necesidad extrema pidiendo ayuda y se les brinda toda la ayuda del mundo y todas las hermanas colaboran, y en cuanto ya están más o menos bien, nos vemos. Vale, a veces ni nos vemos, a veces se van y saludan, el pastor sabe, ¿no? A veces ni nos vemos, por lo menos nos vemos. Es muy triste, pero ese es el peligro de basar basar la vida cristiana solamente en este tipo de cosas, no solamente en las bendiciones, solamente en los milagros, solamente en lo llamativo a los ojos. Y el Señor Jesús no quería que les pase esto. Y es más, muchos de nosotros hemos caído, aún estando dentro de la iglesia, sin el riesgo tal vez de irnos de la congregación, pero también hemos cometido este error de pasar demasiado tiempo buscando este tipo de sensaciones, este tipo de sensaciones, ¿no? Este tipo de sentimientos bonitos que supuestamente son el Espíritu Santo obrando en nosotros, y en realidad son solamente momentos que pasamos de emoción a través de distintos eventos. Yo cuando era joven, cuando era adolescente, fui a muchos eventos, a congresos de Córdoba, otro en otro lado, y era muy lindo, era muy lleno de jóvenes y muchas alabanzas. Entonces te hacía sentir que estabas en un mover espiritual muy grande, cuando en realidad no era un mover espiritual muy grande. De ese tiempo somos muy pocos, tristemente, los que quedaron en el camino del Señor. Así que tampoco fue tan poderoso eso. Eran simplemente música fuerte, saltos, alegría, jolgorio cristiano, tranquilo, pero detrás de eso, como en Elías, ¿no? Que decía: pasó un gran fuego y el Señor no estaba en el fuego, y pasó un gran viento y el Señor no estaba en el viento. ¿Dónde estaba el Señor? En el silbo apacible, ¿no? El Señor estaba en el momento de tranquilidad junto al Señor. Entonces muchos hemos caído en esto de perseguir eventos, de escuchar muchos testimonios extravagantes. A mí también una época me agarró la locura de escuchar testimonios de gente que decía que había visto el cielo, que había ido al cielo, y otros que habían ido al infierno, y otros que habían resucitado. Y esos testimonios, yo no voy a decir que son verdad o que son mentiras,
pero por ahí ya con el tiempo cuando los expones a la palabra de Dios decís, che, esto no me suena ya muy bíblico que digamos, ¿no? Entonces expusiste tu vida, o no expusiste, sino apoyaste tu confianza cristiana en un evento o en un testimonio de alguien, en vez de apoyarlo en lo que debías enseñar, que era en las enseñanzas del Señor Jesús, ¿no? Esto obviamente genera un apetito por esas cosas misteriosas que después es difícil de saciar. Y por eso hasta muchas iglesias han caído en el pecado, porque es un pecado, de falsificar milagros. En la famosa, el polvo de oro que caían supuestamente. Claro, porque llegó un punto que necesitaban tanto experimentar milagros y ver cosas raras, que tenían que empezar a fabricar milagros. Tenían que empezar a fabricar situaciones milagrosas, entre comillas. De este peligro es del que el Señor Jesús quería huir. Por eso este es el último milagro que vamos a ver durante un buen rato, ¿no? Y va a ser cada vez menos frecuente. No es que tenga algo de malo los eventos, o sea, no estoy tratando de decir eso, hay eventos muy buenos. No es que tenga nada de malo los testimonios, no es que tenga nada de malo ninguna de este tipo de cosas, ¿sí? Pero basar nuestra vida cristiana en estas cosas es un error gravísimo, ¿sí? Es un error gravísimo, porque nos abre el apetito de cosas que no son la palabra de Dios, de sensaciones, ¿sí? En vez de, ¿verdad? Y bueno, y ni hablar de las alabanzas, ¿no? Las alabanzas directamente, hoy en día las alabanzas y supuesta adoración han llegado a ser una especie de placebo espiritual que lo escuchás y te aliviana y sentís que glorioso que es, y en realidad estás basando tu vida espiritual en la música que compuso una persona en lugar de la palabra de Dios. Esto es un error muy grave. Pero Jesús enfocó su ministerio principalmente en enseñanzas y en discipulado. ¿A qué nos mandó el Señor en la gran comisión? ¿Ah? Exactamente. Dice, ir por el mundo, predicar el Evangelio, dice, y hacer discípulos. Exactamente. La gran comisión es y hacer discípulos. Eso es lo que el principal enfoque del Señor en su ministerio. Y es obviamente lo que deberíamos enfocarnos. Así que bueno, vamos a leer nuevamente el versículo 32. Dice: mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado, ¿no? Las historias, la historia anterior que leímos, vimos que hablaba de dos ciegos, ¿no? Que el Señor había sanado. Y fíjense cómo empieza esto. Mientras salían ellos, o sea, recién saliditos los dos ciegos con la vista restaurada, ahí nomás le trajeron a este hombre que estaba, dice, mudo y estaba endemoniado, ¿no? Un mudo endemoniado, lo pone como si fuera una sola cosa. O sea, es muy probable que lo primero que vieron los ciegos después de Jesús fue a esta gente entrando, a este hombre. Y hasta ahora, fíjense que habíamos visto a Jesús sanar a enfermos. ¿Hemos visto a Jesús sanar a enfermos en lo que vimos hasta ahora? Sí. Hemos visto a Jesús también liberar endemoniados, ¿sí? Pero aquí hay se presenta algo nuevo. Fíjense, versículo 33, la primera parte nomás dice, leamos desde el 32, hasta la primera parte del 33, dice, mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado, y echado fuera el demonio, el mudo habló, ¿sí? Y echado fuera el demonio, el mudo habló. De esto se han malinterpretado, muchos han creído que las enfermedades son causa por demonios, ¿no? Porque si estás enfermo es porque hay un demonio que te está enfermando. No siempre es así, de hecho por eso hace esta diferencia, por eso dice un mudo endemoniado, aclara, son dos cosas distintas, de hecho son tres cosas distintas. Pues una persona puede estar enferma por causas naturales, ¿sí? Por ejemplo, la gripe común la tenemos todos. ¿Por qué es? Muchas veces por no habernos abrigado bien, por haber estado compartiendo con otra gente que estaba engripada. Son enfermedades naturales, no tiene nada que ver con demonios. A veces se trata de descuidos nuestros, se trata de un no buen cuidado del cuerpo. Hay enfermedades naturales que son hereditarias, como el mismo asma, ¿no? Como no sé cuál es otra, puede ser hereditario. Si no me equivoco, la diabetes también hay un peligro. Exactamente, o sea, son enfermedades hereditarias que si tus padres lo tuvieron, hay una mayor posibilidad de que vos también la tengas. Pero está dentro del margen natural de las cosas.
Hay muchos hermanos cristianos que llevan una vida cristiana bien y tienen diabetes, no quiere decir que estén endemoniados ni que estén en pecado. Es simplemente una condición que el Señor permite, Él sabrá el porqué. También hay enfermedades naturales que son obviamente por el desgaste del cuerpo, como problemas de ciática, la artritis, los problemas en la visión, ¿no? Y hasta hay enfermedades naturales por causa del pecado. Por ejemplo, las enfermedades venéreas, ¿no? El SIDA, el cáncer de pulmón por culpa de haber fumado, ¿sí? Por culpa de haber desobedecido la palabra de Dios, eso termina afectando también el cuerpo, ¿sí? Pero siguen siendo el hígado también, exactamente por la cirrosis, por el alcohol. Son enfermedades naturales, pero ocasionadas por culpa de nuestro pecado. Pero siguen siendo enfermedades naturales. Pero obviamente acá vemos que hay un caso especial porque esto no era una enfermedad natural, no era mudo porque se le habían roto las cuerdas vocales, no era mudo por algo así. Dice, era un mudo endemoniado. Obviamente que haya enfermedades naturales no quiere decir que no haya enfermedades causadas por causas malignas, ¿sí? No se da ningún detalle de qué clase de vida llevaba este hombre. Fíjense que no dice nada. Un mudo endemoniado, nada más, no se nos dice nada más. Es lo único que se nos dice. Pero es evidente que en algún momento de su vida, este hombre le abrió la puerta a espíritus inmundos. ¿Mm? Hay enfermedades también que son, no es que pase todo el tiempo, pero puede haber enfermedades causadas por culpa de haberle abierto la puerta al enemigo. ¿Sí? Hay enfermedades que se ocasionan por culpa de esto. No se aclara acá, en esta historia no se dice casi nada de este hombre, más que lo que acabamos de leer. Por algún motivo perdió el habla, ¿sí? Perdió la capacidad de hablar. No hace falta que nos pongamos a hablar en detalle, ¿no? Detallar qué prácticas son diabólicas y qué no, porque dice Efesios 5:3 que de ese tipo de cosas tratemos de ni siquiera hablar, ¿no? No hace falta que detallemos, porque yo he visto que hay muchos cristianos que empiezan con el tema de la demonología y los demonios de acá y el espíritu de tal cosa. Y eso ni siquiera está en la Biblia, o sea, no tenemos necesidad de estar ahondando. Efesios 5:3 dice esto, todo lo que es fornicación, inmundicia, todo ese tipo de cosas, ni siquiera se mencionen entre ustedes. Pero sí entendemos que hay muchas cosas que vienen derivadas de, qué sé yo, la adivinación, por medio de las cartas, de los signos, de los astros, este tipo de cosas que se han metido en nuestra cultura de una forma tan normal, ¿no? Hasta he escuchado cristianos que creen en el zodíaco. ¿No? Una cosa de loco. Pero bueno, todo este tipo de actividades, este tipo de prácticas, son prácticas que abren la puerta al enemigo. ¿Eh? Son prácticas que están prohibidas en la palabra de Dios para los hijos de Dios. ¿Sí? Y cuando un hijo de Dios, fíjense que en Efesios nos dicen que ni siquiera lo mencionemos. Imagínense lo que es ir y practicar este tipo de actividades para un cristiano. Si el Señor nos manda que ni siquiera lo mencionemos, practicarlo ya está a otro nivel. Pero bueno, no hay que darle demasiada importancia, demasiada relevancia a este tipo de cosas, a este tipo de prácticas, ¿no? Pero sí saber que practicarlas, ¿no? Abren la puerta al enemigo y puede abrir la puerta a enfermedades como le pasó a este hombre. Jesús tuvo que echar a este demonio dentro del hombre para que recuperara el habla. Significa que de alguna forma este demonio estaba impidiendo que este hombre pudiera largar las palabras. Eh, la sanidad obviamente estaba impedida. ¿Por qué? Porque era necesario sacar lo maligno de esta persona. El milagro no es que no era una enfermedad, era una enfermedad bloqueada por culpa de una maldad interna que tenía este hombre. No tenemos que enfocar cuando vemos el tema de posesión demoníaca y todas esas cosas, no es tanto como lo vemos nosotros, como nosotros creemos muchas veces que se va a manifestar, se van a mover las cosas. No. Cuando la palabra de Dios nos habla de este tipo de cosas, muchas veces es presencia maligna dentro nuestro y no quiere decir que va a haber espíritus moviendo las cosas. A veces esta presencia maligna está por simplemente falta de perdón, por ejemplo. Eso ya es un pecado que le abre la puerta al enemigo a nuestras vidas. La falta de perdón, el no perdonar a otras personas, le abre la puerta.
al enemigo. Porque ¿qué es lo más grande que el Señor hizo por nosotros? Perdonar. Como yo los perdoné, así también perdoné. Cuando uno no perdona, ahí estás haciendo, pero no la puerta, le estás abriendo un ventanal, le estás abriendo directamente al enemigo para que haga lo que quiera. El resentimiento, los celos, ¿sí? No solamente este tipo de prácticas de brujería, no solamente ahí está. El saber lo bueno y no hacerlo es pecado, ¿sí? Es una puerta abierta al enemigo. El saber hacer lo bueno y no querer hacerlo es pecado también. Así también en nuestras vidas, hermanos, muchas sanidades, muchos milagros que el Señor quiere hacer, o muchas peticiones que tenemos al Señor, están trabadas por alguna maldad no resuelta, por algo que le abrimos la puerta al enemigo y todavía está ahí latente. Todavía no hemos cerrado esa puerta, todavía no hemos expulsado al enemigo de nuestras vidas. Obviamente solamente Cristo tiene el poder para hacer esto, pero es necesario que nosotros nos expongamos ante él, como hicieron con este hombre. Tuvieron que traerlo enfrente de Cristo para que expulse al enemigo, para así poder hacer el milagro. El Señor no puede obrar en nuestras vidas muchas veces porque hay maldades ocultas, hay pecados ocultos. ¿Amén? Y bueno, obviamente, ni hablar de participar en este tipo de rituales, en este tipo de cosas, o a veces no lo vemos, ¿no? Tanto, pero es una cosa que a mí me llamó la atención, que la aprendí acá, obviamente, del pastor, ¿no? Que yo no le daba mucha bolilla, pero había un pasaje que realmente me impactó, que fue el que dice que no participemos de las cosas sacrificadas a los ídolos, ¿no? Que no participemos de los sacrificados a los ídolos. Y es algo que, bueno, a uno le queda como que, bueno, en aquel tiempo comían comidas que hacían fiestas paganas, pero lo cierto es que en la actualidad hay un montón de fiestas paganas de las que muchas veces participamos, ¿sí? Y eso cuando, obviamente, desde el púlpito se enseña que está mal y uno lo hace igual, ¿en qué está? En rebeldía. ¿Saben qué es la rebeldía? Otra puerta abierta al enemigo. ¿Amén? Entonces es importante que sepamos esto. Y vamos a ver, fíjense, en esto que vemos de este hombre, vamos a ver lo siguiente, que le pasa a los fariseos, que parece la consecuencia directa de lo que hizo este hombre. Parece que nada que ver, pero fíjense, versículos 33 y 34, dice, y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto semejante cosa en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Vamos al final de esta historia donde creo que está la enseñanza más fuerte y también la más peligrosa de ignorar. Fíjense, todo el pueblo veía que estaba pasando algo maravilloso. Todo el pueblo se juntaba, obviamente por los milagros, por las señales se juntaban, seamos sinceros, se juntaban por eso. Pero lo cierto es que, aún en su brutalidad, aún en su desconocimiento, eran la mayoría gente del vulgo, gente que no sabían leer, aún en su nada de conocimiento, entendían que había algo divino en Jesús. ¿Por qué? Porque luego cuando el Señor les pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Dice, bueno, unos dicen que sos Moisés, otros dicen que sos Elías. O sea, trataban de mantenerse dentro de la Biblia, ¿no? Algún profeta, algunos creerán que era el Mesías, ¿no? Como luego más adelante vemos que muchos entienden que Él es el Mesías. Pero la mente de ellos estaba enfocada en que este hombre algo divino tenía. Este poder que sale de este hombre no es una cosa inventada y mucho menos se les ocurriría que es algo del diablo. Todos entendían que este poder venía de Dios. Pero la respuesta de los fariseos nos muestra algo muy peligroso. Fíjense lo que dice. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios echa fuera demonios. O sea, está diciendo, el diablo le dio el poder para echar demonios. Ahora no lo vamos a ver porque no va dentro de esta enseñanza. Esta enseñanza va a ser mucho más cortita que las otras, ¿no? Pero más adelante, creo que en el capítulo 12 o en el 14 me parece, vuelve a pasar lo mismo, de que el Señor Jesús echa un demonio,
y vuelven a repetir la misma burrada y el Señor les tiene que parar el carro y les dice, eso que acaban de hacer es blasfemia contra el Espíritu Santo. Eso que acaban de decir, de atribuirle al diablo una obra de Dios, no tiene ni idea lo malo que es, les dice el Señor. Es el único pecado que no tiene perdón, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Que no lo vamos a profundizar ahora, ya llegaremos a ese momento. Pero todo el pueblo que veía estaba reconociendo que había algo divino en este Jesús. Imagínenselo en ese tiempo, nosotros ya sabemos que Él es el Salvador, pero para ellos era este Jesús que anda por acá haciendo milagros. Hay algo divino. Las evidencias estaban ante los ojos de todos, pero este grupejo, llamado los fariseos, no estaban dispuestos a aceptarlo. Porque cuando vos ves una obra de Dios, vos solamente tenés dos opciones. O creer que vino de Dios, o creer que vino del diablo. Cuando vos escuchás un mensaje en la palabra del Señor, cuando alguien está predicando, y vos escuchás un mensaje que te confronta y por ahí no te gusta, vos tenés dos opciones. O creer que viene de Dios, o creer que es una mentira del diablo. Entonces cuando se predica algo, y uno no quiere creer que eso viene de Dios, le está atribuyendo esa palabra al diablo. Está diciendo, no es tan así. Eso es lo que los fariseos hacían todo el tiempo. El fariseo era obviamente la representación del típico religioso exterior, ¿no? El religioso en todo, que llegaban a horario, que hacían todo perfecto lo exterior, pero por dentro, el Señor les decía sepulcros blanqueados, porque por fuera estaban hermosos, pero por dentro tienen muertos, podredumbre, huesos sucios. Eso es lo que son por dentro, les decía el Señor. Palabra fuerte. ¿Por qué? Porque no representan a otra religión. Los fariseos representan lo peor del cristianismo. Lo peor dentro de la iglesia, lo peor. Nos representa a nosotros cuando somos hipócritas. Los fariseos nos representan a nosotros cuando no queremos aceptar que estamos en pecado. Cuando no queremos aceptar que un pecado está bloqueando la bendición de Dios. ¿Amén? Amén. No es por nada que Dios permitió que este grupo sectario quedara tan evidenciado en la Biblia, ¿no? Ya que representa a uno de los peores peligros para los cristianos, ¿sí? El peligro de creerse más sabio que Jesús. Ese es un peligro gravísimo. Creer que lo que yo creo es más sabio que lo que dice la palabra de Dios. Pocas cosas deben ser más peligrosas que eso. Eso es lo que representan los fariseos en la Biblia. Al ver todos los milagros que Jesús hacía, solo había dos caminos. Aceptar que Jesús era el Mesías o decir que esto era del diablo. ¿Qué opción eligieron? Decir que era del diablo. Solo había dos caminos, o sea, o lo aceptaban o lo rechazaban rotundamente. No había otra opción para estos hombres. Y ahí es donde está la enseñanza más importante para nuestras vidas en este pasaje. Si rechazamos una enseñanza basada en la palabra de Dios, solo nos queda el segundo camino: negar a Cristo. ¿Qué estaban haciendo los fariseos? Negando a Cristo. Porque decir, este milagro viene de Dios, era reconocer, este es el Mesías. Cuando nosotros no queremos reconocer que esta palabra viene de Dios, estamos negando a Cristo. A veces creemos que negar a Cristo es que alguien me diga, ¿vos sos cristiano? No, yo no soy cristiano. ¿Quién tiene vergüenza de decir que sos cristiano? Nadie. Eso no es negar a Cristo. Que también sería una forma, pero si te preguntan, ¿sos cristiano? No conozco a nadie que no vaya a decir que sí. Sí, soy cristiano. ¿Cuál es el problema? Hay un montón de gente del mundo que dice que es cristiano y no va a ninguna iglesia. Eso no es negar a Cristo. Ahora, llevar una vida opuesta a lo que dice la palabra de Dios es negar a Cristo. Escuchar una enseñanza donde se me dice, estás en pecado, esto es un pecado, y no hacer caso, y que no te importe, que siga, eso es negar a Cristo. ¿Por qué? Porque cuando se predica algo desde acá se predica con la palabra de Dios. Y si yo te digo, la palabra de Dios dice esto, y vos me decís, pero yo creo esto, estás negando a Cristo, porque Cristo es su palabra. Él es la palabra viva. En el principio existía el verbo, que significa la palabra viva.
Cristo es su palabra. Cuando leemos la Biblia, estamos leyendo quién es Cristo. Estamos leyendo a Cristo mismo. ¿Amén? Ahí es donde está el mayor peligro. Yo el otro día realmente me llenaba de alegría, ¿no? El domingo, con algo que me sorprendió porque no me lo esperaba realmente. Pero, bueno, ya el pastor me pidió que el sábado repita el mensaje porque tristemente el domingo había poca gente. Pero bueno, el sábado vamos a hacer de vuelta el mismo mensaje. Pero bueno, al final de la enseñanza, que no les voy a quemar mucho de qué se trata, hasta el sábado, se acercó una hermana y me dice, vos sabés que desde que vos predicaste tal tema, nosotros lo empezamos a aplicar así en casa. Y es un tema que yo dije, no lo voy a, por un tiempo largo no lo voy a mencionar, porque tristemente vi que mucha gente se ofendió, que fue el tema de la Navidad. Y yo, desde que hablé ese tema, yo noté que ciertas personas tuvieron como un rechazo hacia mí y me pareció muy feo, sinceramente. Pero bueno, dije, es palabra de Dios, ¿qué quiere? Y dije, pero no, también tengo que ser sabio, no voy a mencionar este tema por un buen tiempo, voy a dejar que el Señor haga la obra. Y bueno, una hermana se me acercaba y me decía, vos sabés que, y de la nada, no es que estábamos hablando del tema de la Navidad, pero de la nada me dice, vos sabés que desde que vos hablaste ese tema, nosotros lo festejábamos y en casa entendimos y dije, basta, a partir de ahora no se hace más y entendimos que estaba mal. Y es más, dice, un familiar mío que también lo hacía, le explicamos con los versículos que vos diste y no le quedó más que decir, es verdad. Y ahora ese hermano tampoco lo celebra. Digo, se ve que el Señor hace la obra a veces hacia personas que vos no estás atento, porque vos pensás que solamente ves a los que rechazan el mensaje. Pero lo cierto es que también hay personas que aceptan el mensaje. Ahora, qué triste cuando rechazamos la palabra de Dios. Porque lo que estamos haciendo es negar a Cristo. ¿Amén? Antes de terminar me gustaría que releyéramos. Ahora, porque seguramente, yo les digo porque a mí me ha pasado, ¿no? De leer estos pasajes al voleo, ¿no? Correr leyendo la Biblia y leerlo, bueno, un milagro más. Dios sanó un mudo. Pero entendamos lo que significa. Lo leamos de nuevo. Dice, mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado. Ya entendimos que es una persona afectada por culpa de haberle abierto la puerta al enemigo. Y echando fuera al demonio, el mudo habló. Hermanos, saquemos afuera todo lo que no tenga que ver con Dios en nuestra vida. Expongamos delante de Cristo todo lo que esté mal, todo lo que sea pecado, todo lo que sea pecado oculto, envidia. ¿Tenemos envidia dentro de nuestro corazón? A lo mejor sí, yo no sé. ¿Tenemos rechazo hacia ciertos hermanos de la iglesia? ¿Tenemos bronca? ¿Nos dio bronca tal actitud? Todo ese tipo de cosas no las tenemos que estar exponiendo ante el pastor ni ante nadie, ante Cristo. Señor, tengo este pecado, tengo esta envidia, tengo esta bronca. No me vas a sanar, no me vas a ayudar hasta que me quites esto, yo lo sé. Arranca de mí esta maldad porque no la quiero más en mí. Y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto semejante cosa. Hermanos, que el Señor nos bendiga. Y hay una cosa muy importante, ¿no? Que realmente cuando entendemos la palabra del Señor y empezamos a obedecerla, el cambio que se ve hace esta reacción en la gente. Nunca se ha visto semejante cosa en Israel. El cambio que tuvo esta persona, sí, iba a la iglesia, pero hubo un quiebre. ¿No les ha pasado de ver, hermanos, que tuvieron un quiebre? Sí, fueron muchos años en la iglesia, pero llegó un punto donde una palabra les habló y dijeron, para, para. La cosa es más seria de lo que yo pienso. Esto es más serio de lo que yo me creo. Que el Señor pueda hacer esa obra en nosotros. Que el Señor pueda hacer ese quiebre en nosotros, donde tengamos que llevarle al Señor y exponerle todo lo que hay dentro nuestro, para que Él pueda liberarnos una vez por todas. Amén. Amén. El Señor les